Bien, siempre es bueno escuchar un poco de Metallica ahí en medio de la semana para despuntar siempre el vicio. Vamos ahora a la segunda parte de este programa, que es sobre política internacional, en este caso de América Latina, de nuestra región. Y la verdad es que América Latina también está pasando por momentos un tanto convulsionado. Por suerte no tenemos guerras, pero todavía siguen habiendo algunas dictaduras muy residuales, pero que están haciendo de las suyas. Y vamos a estar hablando en esta primera parte de este informe de Nicaragua, que es un país que otrora había sido gobernado por Ortega, que era del ejército sandinista. Para aquellos que son románticos de la década del 70 recordarán que hizo una enorme pelea contra la dictadura de Anastasio Somoza allí en Nicaragua. Así que Daniel Ortega, que era el líder del Frente, o por lo menos uno de los líderes, porque era un cuerpo colegiado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se conformó allí en Nicaragua por la década del 70, del 80, y empieza a hacer una dura lucha contra la dictadura de la familia de Somoza. Bueno, estuvo al frente Daniel Ortega en los 80 y en los 90 como presidente de la nación, y luego reaparece en la vida política. En realidad nunca se fue del todo, pero reaparece en la vida política y siendo presidente desde el año 2007. Es decir, que Daniel Ortega tiene en su haber más o menos 26 años de gobierno, entre los gobiernos anteriores y los gobiernos actuales. Con otra particularidad, que la fórmula presidencial es con su esposa, con Rosario Murillo. Quiere decir que hoy es casi una dinastía familiar vinculada con dictaduras militares. ¿Y por qué es noticia? Bueno, porque esta semana que pasó han fusilado así abiertamente a Roberto Zancan. ¿Quién es Roberto Zancan? Bueno, formó parte del ejército sandinista, fue, no te digo mano derecha, pero llegó al máximo a ser jefe de Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista. Durante los años 80 se había entrenado militarmente en Cuba, un hombre de la izquierda como lo es Daniel Ortega. Formó parte de las Fuerzas Armadas como comandante jefe hasta el año 1991, y luego cuando vuelve Daniel Ortega en el año 2007 y empieza a tener posiciones mucho más autoritarias que las anteriores, bueno, este señor Roberto Zancan se separa de Ortega y empieza a ser un férreo opositor de Ortega, denunciando cosas que tienen que ver con su régimen dictatorial. Así que hace algunos meses que estaba denunciando Roberto Zancan que se sentía intimidado porque pasaban motos sospechosas por la puerta de su casa. Él estaba exiliado en Costa Rica y la semana pasada acaban de matarlo con 8 balazos por un sicario. No es el primero, ya hay 3 muertos en Costa Rica. La esposa de Zancan acusó directamente a la dictadura de Ortega Murillo, diciendo que habían servicios de inteligencia de Costa Rica merodeando ahí y que ella había hablado con su marido y que este crimen es un mensaje, y lo responsabilizó directamente, así sin tapujos, a la dictadura sandinista por este crimen. Parece que es una ejecución de expertos, deliberada, no fue nada improvisado, sino por el contrario, una operación organizada, ejecutada con premeditación. Ya se había denunciado de la premeditación, y te digo que no es el primero que sucede ahí. Otro ex funcionario fue asesinado en Nicaragua, no recuerdo,
en Costa Rica 2, y después otros habían sido asesinados en otros países, no sé si no es en Ecuador, pero y hay otros que les hicieron también por sicarios, y para intimidarlos, no los mataron, los tiraron, en este caso le tiraron al tórax, ¿no? La segunda noticia que tengo para darte es la de Panamá, que es de estos países que no nos llega mucha información, y hace algún tiempo que está teniendo algunas manifestaciones realmente violentas, en el caso de Panamá, y entonces estas manifestaciones fueron seguidas de una huelga general, y esto se derivó en un estallido social. Hubo saqueos, hubo algunos encontronazos con la policía, y entonces el presidente de la Nación, José Raúl Mulino, declaró el estado de urgencia, lo que acá sería estado de sitio, ¿no? Así que se restringieron las libertades individuales, las garantías constitucionales en pos de los saqueos y destrozos. Esto va a durar por lo menos durante 5 días, el estado de emergencia. Quiere decir que es lo que acá se llama estado de sitio, y en algunos casos se convierte en toque de queda, que la gente no puede salir a la calle. Así que así están las cosas en Panamá, con la CGT y los grupos organizados amenazan con seguir las huelgas, especialmente la huelga de los trabajadores bananeros, que es un sindicato realmente importante. Así que la protesta de Boca del Toro es la más importante, que es el centro bananero de Panamá, que es un país, a veces nosotros siempre se escuchaba así como país bananero, como algo despectivo, ¿no? Pero en realidad es su principal fuente de exportación, y el sindicato bananero es realmente muy, muy, muy importante. Así que este presidente que ya había estado en el cargo de presidente de la Nación, y que ahora vuelve a ser presidente de Panamá, está con estado de excepción o con estado de urgencia. La última noticia es de Bolivia, que parece que se resolvió hace minutos nomás. El ministro de Trabajo de Bolivia el fin de semana amaneció muerto. Y entonces hubo mucha especulación sobre la muerte del ministro de Trabajo, porque el martes había hablado públicamente, estaba aparentemente todo bien, no había tenido ningún problema de salud. La esposa lo encontró muerto en su cama, había algún grado de especulación sobre algún rumor de muerte, y hace una hora y media que el Estado boliviano, que se había comprometido en averiguar a fondo, y hubo un montón de peritos sobre la muerte de Hernán Julio Rodríguez Lafuente, que murió este sábado en la ciudad del Alto. Se ha esclarecido, y aparentemente murió por insuficiencia pulmonar. Había sido, entre las cosas que se tenía planteado de la muerte, es porque había tomado mucha relevancia el ministro de Trabajo. Él era un sindicalista, era un dirigente sindical importante, abogado, y empezó a tomar, si bien su paso fue bastante hace 11 meses que está en el ministerio, pero empezó a hacer medidas a favor de los trabajadores muy importantes, y esto generó en un torno de especulación política. Pero pareciera, por lo menos el Estado boliviano, que dijo que fue bastante cauto originariamente, porque no había avanzado en ninguna hipótesis, y hace una hora y media que dice no, él murió por muertes naturales. Así entonces cerramos nuestra política latinoamericana, que también pasan cosas
Vamos al segundo tema musical.